Buenas tardes, tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida a esta mesa número 4 de nuestro conversatorio Práctica Docente e Incorporación de la Perspectiva de Género dentro del Seminario Permanente en Perspectiva de Género del plantel número 5 José Vasconcelos. Bienvenidos sean todos ustedes. El día de hoy vamos a continuar en esta mesa con la presentación de la siguiente participación por parte de la maestra Alejandra Mendoza Bedoya y Narciso Enrique Flores Medina, con la ponencia de visibilizar y reconocer mujeres en la ciencia, casos en física y psicología. Bienvenidos, maestros, por favor. Gracias. Buenas tardes a todas, a todos y a todes. Voy a presentar. Bien, ya puedo dar inicio, ¿verdad? Bueno, solo solicito, por favor, quien tiene prendido su micrófono, si lo apaga porque se escuchan ruidos. Adelante, maestra, por favor. Adelante. Bueno, pues de manera tradicional y hegemónicamente nos dimos cuenta que nos han enseñado y como docentes hemos reproducido en las aulas teorías en las cuales pues, resaltan los nombres de hombres, como en el caso de física, Isaac Newton, Albert Einstein, Stephen Hawking, Galileo Galilei, entre otros. Y en el caso de psicología, pues tenemos a Sigmund Freud, Friedrich Skinner, Jean Piaget, Abraham Maslow, y por ello, desde una perspectiva de género y con equidad, hoy en día, por las nuevas generaciones que ya tenemos y que se han formado en este contexto, pues es imperante también visibilizar y reconocer la participación de las mujeres en la ciencia. Permítanme pasar a la otra. Bien, pues revisando la literatura, también identificamos que a lo largo de la historia, la participación de las mujeres en el desarrollo científico generalmente ha sido ignorada o minimizada. Y en este sentido, pues consideramos necesario reflexionar junto con las y los y les estudiantes sobre la importante contribución que han realizado las mujeres en la ciencia, y no solo como una actividad académica, sino también como un acto político y de justicia para reconocerlas, de tal manera que para romper estereotipos de género, como lo vimos en nuestra primera conferencia, y formar estudiantes conscientes con el valor del conocimiento que es generado por las mujeres, es que decidimos pues aplicar una estrategia metacognitiva en el aula, y trabajamos pues de manera interdisciplinaria porque dialogando a través del conversatorio que tomamos, el maestro Enrique, que está adscrito en el Colegio de Física, y una servidora al Colegio de Psicología, pues no importa de repente la disciplina que impartimos, sino, o más bien, o la asignatura, sino que eh, esta cuestión de reconocer y visibilizar a las mujeres en la ciencia parece que es así, como lo mencioné al principio, muy general, muy tradicional. Entonces, la estrategia que implementamos de manera metacognitiva, lo que hicimos fue formar equipos colaborativos de 5 estudiantes, pues de acuerdo a los formatos de los concursos que luego hay, ya se van integrando, y luego les solicitamos que indagaran acerca del trabajo de algunas científicas y sobre su entorno sociocultural, y que ellos seleccionaran las de su interés. Posteriormente, ya con la información, discutían y analizaban esa información, que finalmente la plasmaron en una infografía para socializarla de manera grupal e intergrupal en espacios de difusión cultural para que la dieran a conocer
a sus compañeros en general. Y luego, para promover el pensamiento crítico, pues lo que hicimos fue cuestionar eh, el estereotipo de la ciencia masculina, que definitivamente limita las vocaciones científicas femeninas. Lo vemos por las matrículas ya en las facultades, que aún son menores en comparación con la de los varones. Y eso lo hicimos a través de un debate con la pregunta detonadora: ¿qué pasa cuando nos nombramos en el aula a las mujeres científicas? Y entonces, como resultado a todo ello, lo que se dio respuesta, Me perdió. bueno, alguna así. Entonces fue que reconocieron que definitivamente son pocas las científicas nombradas en las aulas. Ellos encontraron como referente histórico a Hipatia de Alejandría, quien fue destacada astrónoma y matemática, que mejoró y contribuyó con instrumentos astronómicos como como el planisferio. Tenemos a Marie Curie, que así es conocida por el apellido de su esposo, pero ella tuvo como apellido Marie Sklodowska. Y desde ahí ya también es otro cuestionamiento. Luego fue la primera persona en ganar dos premios Nobel en física y en química, pionera en el estudio de la radioactividad, descubrió el radio y el polonio. Tenemos actualmente a Julieta Fierro, una física mexicana reconocida internacionalmente, divulgadora científica y experta en astronomía. Sin embargo, hay otras con una gran trayectoria que no son nombradas, como Ana María Cheto, que es una científica también mexicana especializada en física teórica, mecánica cuántica, electrodinámica y biofísica de la luz. Está Paris Pismich, que es polaca, pero radicó aquí en México, fue maestra de la gran mayoría de los astrónomos profesionales que ha tenido México. Y finalmente tenemos a María de los Ángeles Ortiz, que también fue física física mexicana, con maestría y doctorado en ciencias, e impartió de manera permanente la asignatura de Introducción a la Física Cuántica en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Con respecto a psicología, tenemos a Mary Whiton, quien fue la primera mujer presidente de la APA, que ya saben que ahí tenemos nuestro formato. A Karen Horney, que fue una crítica del psicoanálisis freudiano desde una perspectiva feminista, e introdujo el concepto de la envidia del útero, contrarrestando la envidia del pene de Freud. Luego también abrió el camino a psicología, a una psicología androcéntrica, que en esos tiempos pues no se visualizaba o comprendía de esa manera, pero hoy con pues todo este repertorio, con este lenguaje inclusivo, ya las y los y les estudiantes lo están entendiendo de esa manera y lo adaptan. Tenemos a Anna Freud, que fue pionera en la psicología infantil y en el desarrollo del psicoanálisis del yo. A Feggy Ostrowski, que es una neuropsicóloga reconocida internacionalmente, y ella ha trabajado en neurociencias, lenguaje, emoción y personalidad, y es promotora de la psicología científica en México. De hecho, fue mi maestra en la facultad. Y tenemos a María Elena Medina Mora, que también fue directora de la Facultad de Psicología. Ella se desempeñó en el área social, pero es una referente en salud mental pública, adicciones y género. Y finalmente a Marcela Lagarde, aunque de formación es antropóloga, pero ella fue innovadora en la psicología feminista, aportó mucho a nuestro campo y por eso pues la estoy reconociendo, igual que las y les estudiantes. Y popularizó el término feminicidio y trabajo en políticas públicas con perspectiva de género. Finalmente, tenemos estas conclusiones en donde los y les estudiantes manifestaron que la estrategia metacognitiva sí les proporcionó conocimientos significativos para reconocer el papel de las mujeres en la historia de la ciencia, pero llamó mucho la atención que en particular las alumnas, como que hubo ahí un eco, una identificación
ellas compartieron su entusiasmo y resaltaron que a pesar de los obstáculos y la posibilidad de enfrentar discriminación en los ámbitos científicos, pues las mujeres que indagaron representan para ellas un ejemplo inspirador. Gracias por su atención. Muchas gracias, maestra. No, pasamos a las preguntas por parte de nuestros profesores presentes. ¿Algún comentario, preguntas que quieran hacerle a nuestro equipo de presentación? A la maestra Alejandra Mendoza y al maestro Narciso Enrique Flores. Yo tengo una pregunta. Eh, Sí, maestra. este tipo de actividades permite que, o ustedes observaron que chicas que no estaban interesadas en el área de las ciencias, como que de alguna forma se sorprendieran y comenzaran a inclinarse para estudiar o perderle el miedo tan solo a la materia, a las materias de ciencias de esta área. No sé si me di a entender. Sí, por supuesto. En diálogos que tenemos para la realimentación de la actividad, nos comentaron, por ejemplo, que tienen hermanas que ya han cursado, han estado en las carreras, por ejemplo, de las ingenierías o en arquitectura y que, por ejemplo, en actuaría, recuerdo una de ellas, que sí, los profesores las han discriminado, les han dicho, ay, vienes a exponer y con falda, ay, tú de seguro tan guapa que siempre te estás peinando y por eso tienes baja calificación o promedio. Eh, y entonces esos comentarios, o por ejemplo que dicen, es que mi hermana luego tiene temor porque es la única en el salón de clases como mujer contra, no sé, unos 35 varones y le incomoda porque pues luego para formar equipos o hacer tareas así, no hay una interacción como que la mirada hacia ella no es muy tomada en cuenta. Entonces ellas como hermanas decían, es que yo no quiero que me pase lo mismo en la facultad. Y así que con esta dinámica, con la realimentación, con la exposición de las otras infografías, pues se van dando cuenta que históricamente, si mujeres que aún no contaban con una formación en esta perspectiva de género, fueron audaces, enfrentaron las miradas de los hombres, sus críticas. Entonces, hoy en día, pues ellas ya van contando con esta asignatura que se incorporó a nuestro programa, a nuestro plan de estudios, eh, pues van contando con información y si como docentes abrimos estos espacios, explayan sus dudas, sus temores y por supuesto entonces salen motivadas para incursionar en esas carreras, pues predominantemente cursadas por varones. Gracias, maestra. Gracias. ¿Algún otro comentario o alguna pregunta que también pueden escribir en el chat? Ok, vamos a darles tiempo. Maestra, usted comenta que aplicaron esta estrategia metacognitiva para este desarrollo del pensamiento crítico. Eh, Estamos viendo que sus materias en psicología y física son asignaturas de sexto año, aunque también tenemos física en cuarto, o como comenta la nueva materia de género que se está llevando a cabo ya en la Nacional Preparatoria, que ya se incorpora a nuestro plan de estudios. Y en este sentido, estas estrategias para este desarrollo del pensamiento, eh, ¿cómo lo sintió no nada más en sus alumnas, sino en general en estos estudiantes que en un momento dado, como decíamos hace rato, podemos o no saber si van a seguir estudios superiores? Pero para esta perspectiva de género que estamos viviendo, el conocer a estas mujeres que han aportado también a la ciencia, que en un momento dado, como comenta, ha estimulado a las estudiantes a seguir adelante. ¿Cómo podemos nosotros entonces llevar a cabo esta estrategia metacognitiva a través de dar a conocer la vida de las científicas?
Por ejemplo, recordemos que nuestro SADIR pues estuvo basado en una interrelación entre pensamiento crítico y emociones. Entonces, sabemos que como están justamente ambos, partimos en sexto grado las asignaturas y están próximos a elegir una carrera y surgen estos temores. Entonces está esta parte de las emociones, de la incertidumbre si podrán o no acceder a ella, si entrarán o no. Y entonces, en esta dinámica, lo que hacemos primero es darles artículos de divulgación científica ad hoc a su desarrollo cognitivo para que no les sea complejo y los rechacen. Entonces son muy didácticos y les damos paralelamente artículos en las tres áreas de pensamiento crítico, de género y de el desarrollo de mujeres y también de hombres científicos, porque lo que hemos discutido justo con mi referente masculino del maestro Enrique es que debemos ser analógicos, es decir, buscar esa equidad, porque si no, ahora las mujeres van a dominar este campo y entonces estaríamos ya excluyendo a las y los varones y no, lo que pretendemos es que, ok, sí, cómo ese momento histórico les favoreció, pero que esos aportes que construyeron los podemos retomar y es importante conocerlos y cómo las mujeres entonces también han construido y en esos artículos, y ahora como ya hay bastante literatura sobre género, pues se estudian, se discuten, se analizan, se reflexionan y ahí nos damos cuenta cómo esta visión en su lenguaje, en sus discursos, les solicitamos que hagan en equipos sus comentarios de lo que les está aportando el artículo, si hay alguna palabra que no comprenden, se hace un glosario y luego ya en plenaria los están compartiendo, se retroalimentan equipos contra equipos y hacemos como docentes una guía de esa, y vamos hilando todo y entonces sí vamos viendo un antes, un durante y un después, como si no conocían que una mujer estuviera trabajando en un área de la mecánica cuántica porque alguien nunca se los había dicho, pues ya en los artículos la encuentran. Y también para los estudiantes varones, pues para ellos es sorprendente porque sí dicen, yo no me hubiera imaginado cómo esa mujer estudió eso que es difícil. Y pues para las mujeres es así que también se suman al logro y dicen, si ella puede o pudo, yo también lo voy a lograr. Y es de esa manera que trabajamos. Gracias, maestra. Y en este sentido, como dice, son materias de sexto año donde los alumnos de alguna manera ya escogieron un área eh, para una selección de carrera, como bien comenta. Y han podido detectar si hay cambio en un momento dado a partir de hacer estos ejercicios, de que digan, sí, yo me quiero cambiar a otra carrera. No nada más las mujeres hacia las carreras, este, dentro de esta área uno y 2, sino también los hombres que digan, yo estoy en esta área, pero ya me di cuenta que prefiero una carrera de humanidades o una carrera de ciencias sociales. O sea, ¿han percibido este cambio a partir de su estrategia colaborativa en equipo bajo este planteamiento? Sí, por supuesto, se dan ambos géneros. Por ejemplo, compartimos en una ocasión, por decir así, tuvimos una alumna que de preferencia decía yo voy a estudiar psicología, porque también el maestro Enrique da área 2 donde pues están inscritos que van a psicología, biología, química. Y esta alumna así decía, yo desde secundaria yo ya decía que iba a estudiar psicología. Pero hicimos un trabajo en el encuentro interpreparatoriano interdisciplinario sobre psicofísica y a partir de ahí esa alumna decidió mejor estudiar física porque se dio cuenta que sí tenía la capacidad, ella sí lo mencionó, para estudiar, pero no hubiera conocido
esa capacidad si no hubiéramos trabajado esta estrategia y que ella pudiera estudiar también con lo que estaba aprendiendo de física, poderlo trabajar y con la psicología eso le dio más seguridad. Y sí, bueno, los varones lo que luego expresan es que dicen, ojalá que si yo llegara a ser maestro en la facultad, pues yo no trataría así a mis alumnas. Y esa es una toma de conciencia, una reflexión muy, muy interesante. Es decir, que sí, sí les mueve. Sí, también de repente han decidido cambiar de carrera. eh, por ejemplo, medicina, que se ha dicho que particularmente como promueve mucho el autocuidado, tal vez, o trabajo social, no lo acepten. Pero sí dicen, también soy apto para otras carreras. Es decir, que además de conocer cuestiones de género, eh, pueden decidir elegir otra carrera que no cumpla las expectativas a veces de papá y mamá por tradición, sino por una convicción y que no les va a afectar, porque estamos trabajando también esa parte emocional. Dar el salto, por ejemplo, ¿no? De física a decir, no, es que a mí me gusta el derecho. Y pues bien, o sea, qué bueno que lo identifique, pero es a partir de esta estrategia que desarrollamos. Muy bien, maestra, muchas gracias. Felicitamos al equipo por su trabajo, por su participación. Y como decimos, bueno, hasta dónde el impacto, la influencia que tenemos como profesores en las dinámicas, estrategias que manejamos en nuestro salón de clase pueden influir a un chico, a una chica en este cambio de carrera. Gracias, maestra. Y bien, Ustedes. continuamos con esta mesa. Le damos la entrada a las profesoras, a los profesores Sandra Beatriz López Frías y Guillermo Miranda Martínez, con el tema de la cultura clásica frente a la construcción contemporánea del género. Bienvenidos, adelante, por favor. Gracias, maestra. Déjenme nada más acomodar la presentación para que se vea. Ok, ya ahí ¿sí me escucho? Ya se está viendo y me escucho, ¿verdad? Perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todos. Ay. Entonces, pues nosotros tratamos este tema como parte de una reflexión hacia cómo los mitos pueden releerse desde una perspectiva de género y de salud emocional, destacando el impacto simbólico de la violencia y el control patriarcal en la construcción social del cuerpo, la identidad y el bienestar. Dentro de ello, pues todos los mitos griegos tienen este eje estructurante de nuestra cultura occidental y ofrecen una narrativa en la que la creación del mundo surge a partir de relaciones de poder, violencia, dominio y separación. Entonces, estas historias han modelado nuestras concepciones de género, de cuerpo y de autoridad. Y desde el mundo clásico, estos relatos han invisibilizado las diversidades y consolidado una visión binaria del cuerpo y del deseo. Ejemplo, tenemos a Eros en su forma original, no era exclusivamente masculino ni femenino, sino una fuerza de cohesión y de deseo primigenio. Entonces, integrar esta mirada en las clases es un acto de salud pública al permitir que estudiantes con identidades de género diversas se vean reflejados, respetados y cuidados en el discurso educativo. De aquí que al leer los mitos clásicos desde esta perspectiva de género, podrían parecer muchos de cierto modo naturales o universales, pero en realidad están cargados de visiones patriarcales, roles tradicionales y silencios históricos hacia lo femenino, y por ello permite visibilizar estas desigualdades, reinterpretar los símbolos y nos permite dar voz a personajes silenciados. De aquí que dentro de los ejemplos tenemos el Egea, Urano y también aquí de Cronos. Entonces voy a dar paso al maestro Guillermo para que nos siga comentando esta parte del ejemplo de Cronos, de Urano, perdón. Bien, bueno, entonces nosotros justamente a través de la
relectura crítica de los relatos fundacionales, pretendemos hacer esta justamente relectura desde la perspectiva de género contemporánea. Y pues elegimos a la obra La Teogonía de Hesíodo. Hesíodo es un poeta griego de por ahí del mitad del siglo octavo antes de Cristo. Él en su obra, La Teogonía, que versa sobre el origen de los dioses y del universo en general, del cosmos, él en esta literatura utiliza técnicas narrativas míticas con reflexión filosófica. Esta reflexión filosófica sería muy patente en lo que es conocida como el periodo clásico o el periodo helenístico de la cultura griega. Bueno, a ver, les voy a contar brevemente y ahorita vamos analizando, porque cualquier mito siempre va a estar plagado de muchísima simbología. Entonces, para que más o menos vean cómo lo implementamos, les comentaré lo siguiente, el mito. En el principio de los tiempos, todo era caos. El cosmos no estaba dividido en cielo y tierra, luz y oscuridad, sino que era un vórtice indiferente, una oscuridad eterna. Desde ese torbellino emergió Gea anhelando algo más, pero con ella entonces también emergieron algunas fuerzas primigenias, como el Tártaro, que se le conoce como el inframundo, o bien Eros, que aquí lo interesante es que vamos a ver, que también aquí van apareciendo nociones de género. Gea es la madre tierra, tendrá género femenino, mientras que Tártaro pues tendrá género masculino y Eros, que es una fuerza primigenia, como ya lo anticipó la profesora Sandra, será un ente no binario, pero es una fuerza importante que ahorita vamos a ver. Bueno, ¿qué sucede aquí? Que a partir de Gea surge Urano. Urano es el cielo, ajá, pero surge sin necesidad de un varón. Concibe a Urano, a Ponto, el mar, y también, bueno, al estar Urano y Gea juntos en una unión constante, es que nace también esta dualidad entre el cielo y la tierra. Y justamente Urano nació con proporciones infinitas y ojos vibrantes, como luceros, personificación de la bóveda celeste. Sí, permítame. Bueno, Urano, a través de la unión del cielo y la tierra, surgieron algunas otras divinidades, surgieron los titanes, surgieron también los cíclopes y surgieron también los hecatonquiros. Estos hecatonquiros son unos gigantes, unas figuras mitológicas que tienen 100 brazos. 100 brazos. Bueno, al existir esta unión entre Urano y Gea, pues ellos entonces concibieron estas divinidades que son muy poderosas. ¿Qué pasó con este Urano? Urano, al temer de que alguno de sus hijos fuera tan poderoso como él, los mantenía reprimidos digamos, en el mismo vientre de tierra. De tierra, de la madre tierra, o en algunas otras versiones se dice que era en el inframundo, en el Tártaro. Recordemos que el Tártaro también era una fuerza primigenia. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Lo que pasó aquí en el mito de Urano y Gea, hay justamente una confabulación entre Gea y su hijo Cronos. Cronos era una de las divinidades que habían nacido, de estos conocidos titanes que habían nacido a partir de esta unión. Urano retiene a los hijos dentro de Gea, simbolizando el control masculino sobre el cuerpo reproductivo femenino. Y entonces aquí se da una rebelión estratégica. Gea conspira con Cronos para castrar a Urano, rompiendo el ciclo de dominación patriarcal. Aquí también se puede apreciar una ruptura del orden. La castración cuestiona que la creación solo provenga del principio masculino. Bueno, ¿cómo se da esta castración? La castración se da porque justamente Gea, al ver que Urano pues trataba mal a sus hijos, con este Cronos, mediante
crea una hoz de adamantio. Adamantio era un metal muy poderoso y con esta hoz intenta, bueno, castra finalmente a Urano. De la castración de Urano, pues también van surgiendo algunas otras divinidades. De los genitales, al ser arrojados al mar, y la semilla o el semen al tocar el mar se crea una espuma. De esta espuma nace Afrodita, Afrodita que es la diosa del deseo y del amor, y cuando la sangre que se esparce de esta mutilación, al caer en la tierra, justamente nacen algunas divinidades, como las erinias, que son diosas de la venganza, los gigantes y justamente, pues bueno, ya lo mencioné, Venus. Bueno, rápidamente voy a mencionar qué pasa con este Eros. Sí, maestro, por favor, porque nos quedan dos Sí, sí, minutos. sí, Eros, Sí, deseo sin binarismo, habíamos dicho, ¿no? Eros es la fuerza cósmica, aparece sin género definido, representando el deseo como energía creadora universal. Es una identidad fluida, encarna una sexualidad no sujeta a categorías patriarcales o heteronormativas. Y bueno, a ver, entonces paso rápidamente para que dé la conclusión la profesora. Bueno, ya cerrando, pues justamente lo que hemos estado en propuesta es poder tener este tipo de relatos hacia una perspectiva donde vemos todo este simbolismo que tiene una gran carga. Entonces, los alumnos con esto pueden ellos ir descubriendo cómo simples relatos que podrían parecer muy naturales no es así, ¿no? Sino que podemos irle sacando mucho simbolismo. Entonces, nosotros empezamos con una prueba piloto de un grupo y pues nuestra idea, tuvimos una buena aceptación en el cual los alumnos pues participan, ¿no? Comentan, van, que no habían visto como estos simbolismos, ¿no? Porque no lo analizan de alguna manera más profunda. Entonces, bueno, esta es una idea muy general que les compartimos. muchas gracias, este, maestros, Sandra y maestro Guillermo, les agradecemos. Em, Compañeros profesores, ¿tienen alguna pregunta, comentario para los profesores a su presentación del tema? Pueden escribirlo en el chat si tienen algún comentario o pregunta. Y si no, bueno, mientras les hacemos una pregunta. Esta propuesta bueno, además, me parece muy interesante, porque, bueno, no a todos, pero sí a algunos nos puede apasionar los clásicos, ¿no? Esta, esta presentación nos hace revivir y ver que estamos en este desarrollo de las diferentes culturas y que no, y que hay cosas que no son tan diferentes de esta cultura clásica en cuanto, y me voy a permitir decirlo, en cuanto a esta perspectiva de género, ¿no? Porque era mucho más cerrada esa visión, o como muchos consideran, podemos hablar de machismo en un momento dado en esta cultura clásica. Y entonces, en este sentido, su propuesta hacia qué materias va, hacia qué áreas o grado y cómo podemos nosotros como estrategia didáctica incorporarlo a nuestras materias. Sí, sí, bueno, realmente se puede, como son lecturas muy, o- son, podemos ocupar pedacitos, ¿no? De esta parte de los mitos, entonces pueden ser lecturas muy pequeñas en las cuales se pueden ir analizando, eh, pues, poco a poco. La idea, nosotros hemos observado que realmente los mitos se pueden utilizar. Pues casi en todas las materias. ¿Por qué? Porque es dependiendo cómo le vayamos dando el análisis. Por ejemplo, desde mi área, yo que soy médico o en la parte de educación para la salud, pues inclusive yo puedo ir analizando en esta cuestión, por ejemplo, ¿no? De la castración. Puedo enfocarlo, ¿no? A ver, por qué, dónde está la castración, qué partes son, a qué se está haciendo referencia, ¿no? Pero la idea aquí es que vayamos viendo como este simbolismo, ¿no? Donde había el sometimiento a la mujer, o en este sentido también, desde que Gea fue quien
quien creó a la parte de Urano. Entonces, independientemente en este sentido, a pesar de que ella era como la madre creadora, ¿no? Él no permitía que ellos estuvieran fuera del vientre. Entonces, por ejemplo, desde mi perspectiva de mi materia, pues puedo hacer todo este análisis anatómico, donde vamos inclusive viendo, pues, si hubo o no un nacimiento, ¿no? ¿Quién será? Bueno, y bueno, en el caso de la asignatura que imparto, pues es etimologías grecolatinas, es también griego como materia optativa en sexto y latín. Pues aunque no está como tal el mito en ninguna parte del programa, pero siempre los mitos se pueden utilizar como punto de referencia, como parteaguas para abordar alguna temática o explicar justamente, hacerles énfasis a los chicos que el mito era el recurso con el cual los antiguos podían comprender o entender el medio que los rodeaba. ¿Sí? Entonces, pues sí, como lo había comentado mi compañera, pues creo que es aplicable el mito como recurso, pudiera tener cabida en las diferentes disciplinas. Sí, efectivamente tienen razón, maestra Sandra, maestro Guillermo. Es la forma como podemos ir abordándolas y ustedes nos están dando un ejemplo y una idea muy interesante de cómo podemos, voy a decirlo, aterrizarnos o aterrizarlo a cada una de nuestras disciplinas, porque los mitos son de antes y de ahora, ¿no? Y siguen, y se siguen reproduciendo y los seguimos viviendo. Les agradecemos su excelente ponencia. Los felicitan aquí en el chat algunos maestros y pasamos a la siguiente presentación. Muchas gracias. Gracias. Bien, vamos a escuchar ahora a la maestra Sofía Yasmín Ortiz Soto y a la maestra Carla Arlén Ortiz Soto, quienes nos presentan la validación masculina en la academia y el aula, una reflexión sobre las dinámicas de poder. Adelante, por favor, maestras. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, esta charla la proponemos a partir de una reflexión porque ambas, la profesora Sofía y yo, damos materias en el área de ciencias, impartimos la materia de química y la materia de física. Entonces, lo que nos pusimos a reflexionar es que les queremos invitar a mirar nuestras aulas como un espacio político y un espacio político de discusión, de debate, no un espacio de como si fuera esto, a ver quién tiene la razón o imponer ideas, ¿no? Ya que aunque nosotros no queramos, aunque nosotros no queramos, perdón, siguiente por favor, aunque nosotros no queramos, pues el aula es un espacio político, ¿no? No es neutra. Desde que tenemos esa separación profesor-alumno, ya estamos distinguiendo, ¿sale? Ahora, la idea de nosotros es que dentro de esta reflexión, pues cómo podemos tener un aula con un ambiente más armonioso, donde el estudiante se sienta seguro e independientemente de la materia, pues sea un espacio en el que el estudiante se apropie de, ¿no? Y que estas peleas como de poder, pues no sea lo primero que se ve. Porque cuando un estudiante creemos, destacó que el crecimiento de la creemos que cuando un estudiante ve a un profesor, lo primero que piensa es que impone, ¿no? Y es algo que nosotros queremos reflexionar para que el aprendizaje pues pase a primer plano. Y también nosotros hemos observado que dentro de las dinámicas de los estudiantes, pues se presentan estas polémicas con respecto a los géneros. Vemos que se juntan niñas con niñas, niños con niños, ¿no? Y por ejemplo, algo muy cotidiano que se ve en un laboratorio es que las estudiantes
de manera automática empiezan a tomar notas como si fueran secretarias, y quienes se involucran en la parte experimental luego son los estudiantes masculinos. ¿Por qué hablamos de la validación masculina? Porque normalmente en el aula los estudiantes que más se animan a dar su opinión son los estudiantes varones, y aquí nosotros hacemos esta expresión que dice: no basta con que las estudiantes y las profesoras expresen sus ideas, hay que escuchar lo que dicen desde su experiencia situada. Pareciera que hoy en día nosotras tenemos voz en los espacios públicos, en las escuelas. Sin embargo, no es así, ¿no? Yo puse esta foto aquí porque es el Colegio Física de Turno Matutino, donde somos dos profesoras en la mañana y el resto son profesores masculinos, bueno, hombres, que nos ha tocado de alguna forma hablar fuerte para que se nos escuche, ¿no? Y aquí nosotros, cuando hablamos de validación masculina, es que normalmente se piensa que cuando una mujer dice algo, como que no le ponemos atención. No sé si les ha pasado en una conversación a las profesoras que están dando su opinión y dicen: ah, sí, está bien, qué bueno por usted. Pero luego un profesor retoma la idea, ¿no? Que usted acaba de decir, y todo el mundo empieza a decir: oh, qué bien, yo lo había pensado. Como que es una escucha activa la que se le hace normalmente a un profesor hombre más que a una profesora mujer, y eso se baja a nuestro estudiantado. Ese tipo de comportamiento se baja a nuestro estudiantado. Incluso a mí me ha tomado, he tenido que decirle a los estudiantes que no hablen por sus compañeras, ¿no? A los estudiantes hombres, porque luego ellos tienen esa constante que viene dentro que es un comportamiento sistemático. O sea, no tiene que ver con que ellos lo hagan de una forma intencionada. Y bueno, esto es mencionado por Cowner, donde indica que las masculinidades son hegemónicas, ¿no? O Frinker, que dice, que habla de una injusticia epistémica. O retomando a Rita Segato, que la mencionaron en la magistral de la mañana, donde ella critica el patriarcado. El patriarcado está dentro de nuestra estructura educativa. Entonces, esto hace que la voz de una mujer pues se tenga que alzar necesariamente para ser escuchada, porque normalmente se tienen actitudes donde tienen que estar. Si alguien te dice ya estás bien, entonces sí se te escucha y sí se te toma en cuenta. Si alguien te dice no, y normalmente son hombres, entonces no estás bien. Espero que me esté dando a entender. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ajá. Bueno, eh, ¿cómo esto nos lleva, o cómo esta reflexión o esta pregunta nos lleva a una práctica pedagógica más justa? Bueno, pues empecemos por escuchar activamente a todas las voces, desarrollar espacios donde en esta foto yo muestro que este año, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, de Ingeniería vinieron a impartir profesionales exclusivos para invitar a las niñas a involucrarse en el área de ingeniería, donde todavía se ve una poca población de mujeres, ¿no? Dentro de nuestras clases nosotros debemos de involucrar más autoras eh, en general, autoras mujeres. En el caso de las clases de ciencias, pues involucrar todos aquellos, como lo dijeron los profesores al inicio de este conversatorio, pues hablar constantemente de las aportaciones que mujeres científicas han hecho, artistas, pensadoras, ¿no? Estar metiendo a cada una de estas mujeres que han aportado gran conocimiento a lo largo de la historia, y mencionarlas dentro de nuestra clase. Hay que, hay que revisar siempre, poner atención en clase, quiénes son los que están participando, las que están participando, les que están participando. Yo sé que es un trabajo muy complicado el tener a un grupo de 50 alumnos, pero es bueno motivar a que
todos, todas en general, todes, pues desarrollen esa habilidad de que su voz vale, ¿no? Que no tiene que ser validada por alguna persona en especial, sino que tienen que aprender a expresar y a cuestionar su entorno, que finalmente para eso es la educación, ¿no? Eh, también tenemos que deconstruirnos nosotros mismos, ¿no? Como en la mañana que en la magistral lo dijeron, ¿no? Hay mucho trabajo por hacer y nosotros mismos tenemos estos comportamientos, ¿no? Entonces, estar consciente es vivir la clase con cada uno de nuestros grupos de manera presencial, nosotros mentalmente, emocionalmente, para que nos permita ver en qué momento nosotros estamos teniendo este tipo de comportamientos como lo es la acción de una validación masculina. Siguiente, por favor. Y bueno, queremos cerrar con la siguiente frase: educar desde la equidad es también romper con los silencios que imponen en el poder, ¿no? Y a esto nos referimos con lo que ya mencioné, que el aula es un espacio que fácilmente se puede usar para reproducir el sistema patriarcal, ¿no? Para reproducir actitudes donde se apague la voz de algunas minorías o se apague la voz de las estudiantes, ¿no? Y se realce siempre al género masculino. Y bueno, ahí tienen las referencias y les agradezco su escucha. Muchas gracias, maestra Carla. Le agradecemos. Ay, perdón. Maestra Sofía. Ah, no, si eras Carla, perdón. Muchas gracias. Este, comenta la maestra Ana Gabriel que le pasó lo mismo en clase. He intentado incluso asignar roles e intercambiarlos para que no sean siempre las alumnas las que escriben. Excelente ponencia. Em, ¿Alguna otra comentario, pregunta? Bueno, vamos a hacerles una pregunta, porque ustedes están, híjole, tocando un punto bastante delicado y que la maestra Ana Gabriela también nos está recordando. ¿A qué me refiero, maestra Carla? Que ustedes lo están viviendo, tú lo estás viviendo, uno en el área de física, un colegio que dicen, la mayoría, como bien lo dices, es de hombres, entonces es un colegio de hombres donde se han podido colar las mujeres. Bueno, pero cuál es el problema que tenemos y lo estamos viendo? O sea, a ustedes les está pasando que tienen que levantar la voz para que puedan ser escuchadas. ¿Por qué? Porque llega un momento dado en que son los maestros los que determinan. Y entonces, esa parte que están viviendo ustedes como mujeres adultas, la están viviendo nuestros estudiantes adolescentes, ¿sí? Y entonces, ¿cómo podríamos manejar? Porque no es el único colegio que sucede esta situación. Eh, Podemos decir que hay muchos colegios. Yo hace años, bueno, ya un ratito, en el Colegio de Ciencias Sociales, era un colegio, y estoy hablando de hace más de 20 años, 30 años más, de puros hombres y licenciados en Derecho, ¿sí? Por las mismas condiciones y desarrollo de la Nacional Preparatoria. Pero entonces, ¿cuál era el problema? Que eran los que marcaban la pauta, ¿sí? Entonces, y seguimos viviendo esta situación. Entonces, bajo esta perspectiva, bajo su perspectiva de eh, este poder de la masculinidad, ¿cómo podemos según ustedes, manejarlo en nuestros colegios y también transmitirlo? Porque me llama la atención que sus profesores también están en esta perspectiva de género y sin en cambio ya en la dinámica normal, imponen su voz. Pues en caso, en el colegio física, los profesores, algunos, no todos, tengo que ser honesta, tratan como
de, de ser condescendientes. A veces sí son condescendientes, ¿no? Pero bueno, a mí lo que me ha llevado es que yo tengo un carácter muy fuerte, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que me ha permitido de alguna forma ser resiliente en esa área, que es que muchas veces sí se cuestiona, e incluso me ha tocado ser cuestionada por las mismas mujeres del colegio, ¿no? Se ha sido, y yo sé que no es su culpa porque son profesoras que son de generaciones, de las primeras generaciones que pioneras en el área. Entonces, lo que toca es dialogar. O sea, sí es importante aprender a dialogar con los profesores y hacerles entender. Y lo único que yo he visto que sirve es que cuando uno es resiliente, cuando uno no deja y se adapta a este comportamiento también de que uno se dice que es feminista y que de repente se adapta a la dinámica de los hombres como para entrar al grupo, ¿no? Y volverse uno más del grupo de Toby, dejar de ser del grupo de la pequeña Lulu. No, o sea, tiene que ser uno muy firme. Y a lo mejor en su cabeza de ellos, y no, digo, yo aprecio a mis compañeros, pero, pero no dejo de darme cuenta que tienen su comportamiento y que cada que yo escucho un comentario, pues alzo la voz, ¿no? Y yo digo así como de, no, ¿no? O sea, eso no. Un ejemplo de cómo alzo la voz es cuando discuten sobre por qué hay tanta esta discusión sobre el género, y yo digo, o porque hay esta discusión sobre tener precaución cómo se tratan a los estudiantes, y yo digo, porque no es posible, por ejemplo, aunque hay veces que los estudiantes solamente están expresando de acuerdo a su interés, cuando tú ves en los tendederos que acusan a profesores de acoso y llegan a ser de ciertos colegios, eh, hay voces en esos tendederos, ¿no? Que, 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 que son ciertas, ¿no? Y son ciertas porque a lo mejor ellos dicen, pues es que yo no lo veo mal, ¿no? Y yo, pues si ya te están diciendo, si ya te están gritando que eso está mal, pues no lo hagas, ¿no? Y no se trata de que tú cambies tu forma de pensar, se trata de que tú estás en un espacio escolar, en un espacio público, y hay un nuevo paradigma que se está buscando abrir. Entonces, es estar todo el tiempo ahí, pues, pues como con los estudiantes, ¿no? Diciéndoles, pues a mí no me parece, y dar un argumento. Y para dar argumentos, pues uno tiene que estar preparado. No sé si me dio a entender. Claro. Gracias, maestra Carla. Y sí, perdón, pero cuidado con el término de son un poco condescendientes. Es que no se busca la condescendencia, sino, como dices, hay que argumentar, porque no nada más es educar a nuestros estudiantes. Para educar a nuestros estudiantes hay que también empezar a educarnos como docentes todos, porque no son nada más los compañeros hombres, sino también las compañeras mujeres que dan pauta a esa situación, ¿no? Es que podemos aquí poder seguir manejando muchos ejemplos, pero como siempre, ¿qué es lo que nos dejan? Una reflexión. Y seguimos en este camino de la reflexión para poder seguir con estas estrategias y esta carrera profesional que tenemos como docentes. Muchas gracias, maestra. Y pasamos a la siguiente participación, que es de la maestra Adriana Acedo Portillo y la maestra Yocabet Ruiz Guerra, con la presentación Educar para la Equidad, la práctica docente como acto de cuidado y transformación de género. Adelante, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí se ve mi presentación? Sí, maestra Adriana, está ya. Muchas gracias. Bueno, el trabajo precisamente hablando de la reflexión de la que habla la profesora Gabriela, pues que este trabajo que les venimos a presentar continúa con eso, ¿no? Con esta práctica reflexiva
y lleva por título Educar para la Equidad, la práctica docente como acto de cuidado y transformación de género. Nosotros como docentes de bachillerato recibimos pues estudiantes que ya tienen una larga trayectoria en la escuela, 10 años mínimo, los que lo reciben de cuarto, nosotros que lo recibimos de sexto, porque yo doy clases en sexto año, imparto la materia de psicología, ya tienen más de 10 años, ¿no? De formación. Esta formación implica una formación de todo, ¿no? Desde contenidos de sus diferentes asignaturas, como todo lo que se aprende de manera social, ¿no? Este currículum oculto del que todos hablamos, del que todos somos también víctimas y que ahí está siempre presente. Sí, estos años de formación les han generado tanto ideas erróneas como ideas pues que hay que reforzar, ¿no? Que no son incorrectas, que son correctas, con respecto a los roles de género. Y bueno, estos roles de género no se adquieren precisamente sí, como por arte de magia en la escuela, ¿no? La sociedad los imprime. Y cuando una sociedad está descompuesta, como es lo que escuchamos de nuestra sociedad, pues esa descomposición abarca todas sus aristas. Una de esas aristas, pues, es la escuela. La escuela no es otra cosa más que el reflejo de su sociedad, el espejo de la sociedad. No nos transformamos en otras personas cuando entramos a la prepa, seguimos siendo los mismos y nuestros estudiantes también llegan con ciertas ideas, con ciertas conductas que van a reproducir. ¿Sí? Y bueno, nosotros tenemos esta ardua labor como profesores de ser promotores de cambio, tratar de adquirir este compromiso con nuestros estudiantes para que de verdad se haga un cambio. Como les vuelvo a repetir, nuestros estudiantes ya traen una gran formación, ¿sí? Quizás no podamos incidir tanto en ellos como pues algunos estudiantes, algunos profesores, perdón, de primaria, ¿no? Que los tienen los primeros años y es más impactante, pero por supuesto que también podemos ser motores de cambio, ¿sí? Si no al 100%, pero sí con pequeños pasos o a lo mejor hasta grandes pasos. Sí, cada día nosotros vamos a reproducir por nuestra formación, eh, pues nuestros esquemas, ¿no? Nuestros estereotipos que traemos de ser hombre o ser mujer y qué es lo bueno y qué es lo malo. O también podemos romper estos estereotipos con acciones tan simples como, por ejemplo, a quién le damos la palabra, ¿no? O cómo corregimos, o incluso los ejemplos que empleamos en la clase, estos finalmente nos van a mostrar, al final de cuentas, ¿sí? Y no podemos liberarnos de quienes somos y de todos los prejuicios y todos los estereotipos que tenemos, los vamos a plasmar ahí en nuestro salón de clases, ¿sí? Entonces, hay que ser muy, muy cuidadosos en lo que vamos a elegir para ejemplificar y también tratar de tener una mirada más crítica hacia nosotros para ser más equitativos, ¿no? He escuchado, por ejemplo, a compañeras estudiantes recuerdo mucho eso que dijo esta compañera, que si tú eres mujer con este profesor, ya pasaste. ¿Sí? La que la tienen difícil son los varones, ¿sí? Y el profesor, estaban hablando de un profesor varón, de un profesor hombre, ¿sí? Y esto pasa también a la inversa. ¿Se dará cuenta el profesor de lo que está haciendo o no se dará cuenta? Y allí es un espacio para reflexionar, ¿no? A lo mejor sí está dando cuenta y simplemente es su manera de mostrarse cómo reproduce estos patrones, ¿no? La UNESCO en 2023 publica un estudio donde una de sus ideas es que la ausencia de perspectiva de género lo que va a hacer es perpetuar las desigualdades y va a limitar las aspiraciones tristemente de muchas personas. Pero, ¿qué significa educar con perspectiva de género? No solamente es hablar de las mujeres, ¿sí? Y hablar sobre nuestra importancia y sobre todo lo que ha sufrido, ¿no? La mujer a lo largo de la historia, sino realmente es cuestionar los roles de género que atraviesan a la educación,
¿sí? Porque no nada más están ahí, sino que realmente están permeando completamente a toda la educación. También cuestionar el currículum oculto, no todo lo que se enseña sin decirlo, ¿no? Todas estas micro micropensamientos o macro, ¿no? Estas actitudes que nosotros sin darnos cuenta estamos reproduciendo en nuestros salones de clases. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos quizá, ¿no? A lo mejor comentarios como los niños son buenos en matemáticas, las niñas en el arte, o como las mujeres son madres, por lo tanto son buenas cuidadoras y se deben de dedicar a carreras como psicología, trabajo social, enfermería, los que impliquen cuidado, ¿no? Y los hombres, pues no, trabajos como más, menos emocionales, con menos apego, ¿sí? Entonces, estos son patrones que se reproducen y estadísticamente, pues sí, se muestra que en este tipo de carreras sí hay más mujeres que hombres, ¿no? Y en las carreras STEM, pues hay más hombres. Todavía, a pesar de que ya hay ciertos cambios, creo que todavía hace falta mucho más. ¿Sí? La ONU Mujeres en el 2022 nos dice que los estereotipos en el aula impactan elecciones de carrera desde los 12 años. Es decir, que desde los 12 años, tanto niños como niñas ya tienen claro, yo como soy mujer, aspiro a esto, y yo como soy hombre, aspiro a estas otras cosas, ¿sí? Porque están muy establecidos los estereotipos en todas partes, ¿no? En todas partes, desde los programas que ven, desde los videojuegos que también tienen, las canciones, la música que escuchan, ahí va imprimido todo perdón, discúlpame, que me olvidé apagarlo, todo todas estas ideas prejuiciosas, ¿no? Que finalmente van a crear estereotipos finalmente, ¿no? Entonces, los profesores lo que podemos hacer son pequeños gestos, pequeñas acciones para que finalmente redunden en grandes transformaciones, que es lo que finalmente queremos. Algunas de las pláticas que ya se han hecho anteriormente hablan sobre el lenguaje inclusivo, ¿no? Y la participación equitativa y los referentes diversos, que ha sido muy importante, ¿no? Tomar en cuenta a las mujeres en, en nuestras clases, no solamente, permítanme tantito, es que tengo un problema. Si gustan hacer algún comentario, alguna pregunta en el chat, bienvenido Les y ofrezco estamos a sus una órdenes. grandísima disculpa, perdónenme, discúlpenme. Es que no había avisado que estaba aquí, entonces me estaban llamando. Entonces, les estaba comentando que algunas pláticas anteriores, pues ya hablaron sobre esto, ¿no? Sobre los referentes diversos que tenemos que tomar en cuenta al impartir nuestras asignaturas, la participación equitativa, el lenguaje inclusivo para incluir y no dejar a personas o grupos fuera de. Y disciplinas sin etiquetas de género, ¿no? Es muy común que por ser hombre, por ser mujeres, recibamos etiquetas, ¿no? Si somos enojonas, por decirlo de alguna manera, está en sus días, ¿no? Está histérica, está neurótica, y a los hombres reciben calificativos más leves, ¿no? Es travieso, es juguetón, es inquieto, ¿no? Entonces, estas microexpresiones que nosotros a veces sin quererlo, sin darnos cuenta tenemos en el aula, pues definitivamente van a impactar en nuestros estudiantes y bueno, simplemente va a ser una reproducción de, de lo que es nuestra sociedad, ¿no? Y no vamos a estar haciendo los cambios que realmente nosotros desearíamos hacer. Eh, una formación docente, dice la SEP en el 2023, con enfoque de género, va a incrementar en 30% la confianza de estudiantes en materias STEM. Es decir, el hecho Híjole. tendientes hacia la ciencia, ¿no? Como ya habían dicho en la primera participación, que algunas personas cuando conocen algunos
personajes femeninos en ciertos contextos toman decisiones diferentes con respecto a lo que se van a dedicar. Sí, bueno, como conclusión, pues simplemente reflexionar sobre que educar con perspectiva de género no es una moda, sino es una deuda histórica. Tenemos que realmente preguntarnos si realmente estamos construyendo aulas que van a liberar a las personas para aceptarse y aceptar a los demás y respetarse, o aulas que van a limitar a los demás, que van a encasillar a los demás e incluso a nosotros mismos. Cada palabra, cada gesto, cada silencio en el aula puede sembrar desigualdad o puede también llevarnos a una mayor justicia, una mayor equidad entre nosotros. Y pues finalmente lo que se desea es que se creen ambientes propicios, sobre todo equitativos, justos, en donde las personas estén a gusto y puedan aprender. Sí, que ese es el objetivo básicamente de la escuela, que los estudiantes tengan aprendizajes significativos. Y estas son las referencias donde obtuvimos nuestra información y pues es lo que les queríamos compartir el día de hoy y les ofrezco nuevamente una disculpa por esta interrupción y muchas gracias. Gracias, maestra Diana. Te agradecemos tu participación. Tenemos aquí comentario de hablar de mujeres en STEM me parece igualmente necesario. Lo importante sería no quedarnos ahí. Em, Al igual que, o usan frases, bueno, es que es contestación a anterior, de que es que tú que tienes letra bonita, ¿no? Cuando se hablaba de que las mujeres eran las que se dedicaban precisamente a tomar los apuntes y todo, porque las mujeres tienen letra bonita. Entonces ya no entro yo dentro de esa característica porque mi letra no es bonita. En fin. Bueno, retomando esta participación, sí tenemos esta, como dicen ustedes, esta gran reproducción, ¿sí? De estereotipos. Pero, y el del área de psicología, como eres tú, maestra Adriana, y la maestra Yocabet, ¿cómo podemos entonces manejar como docentes en nuestras aulas? eh, el papel de la familia en esta reproducción de los estereotipos, porque bueno, nuestros alumnos ya traen esa carga, ¿no? Y en el aula es otro ambiente, pero y entonces, ¿cómo podemos, bajo esta propuesta, manejar estos estereotipos para poder educar para la equidad en la práctica docente? Pues lo que hacemos en psicología es básicamente es pues visibilizarlo con algunas prácticas, por ejemplo, en donde se concienticen ellos del papel de la mujer, del papel del hombre, también concientizarlos acerca de los estereotipos, ¿no? Hacíamos un ejercicio, ¿no? De que pasen así, ustedes escriban lo que es una mujer y lo que es un hombre libremente, ¿no? Entonces ellos pasaban a poner lo que era ahí puros estereotipos, ¿no? Que se reproducían. Y luego se les pide nuevamente el ejercicio de que reflexionen sobre dónde está el límite de la mujer y el límite del hombre, si efectivamente eso que están plasmando para la mujer es exclusivo de la mujer y si eso es exclusivo del hombre. Ese tipo de ejercicios que pueden parecer muy sencillos, pero al final de cuentas los llevan a la reflexión. Los llevan a la reflexión y a finalmente ser partícipes de esto que nos genera la sociedad, ¿no? Y que nos genera precisamente, como bien lo acabas de decir, nuestra propia familia. La familia es, pues básicamente el pilar de lo que hacemos. No significa que ya estemos condenados para siempre, ¿no? Pero sí es gran parte de lo que somos, pues nos lo dio nuestra familia y aún en el momento en donde estamos se pueden apreciar ideas pues que parecen del siglo pasado, ¿no? En estudiantes que uno pensaría que porque son universitarios ya piensan de manera diferente, ¿no? Pero aún siguen prevaleciendo ideas y que evidentemente nosotros no se las vamos a quitar, pero sí podemos enseñarles que hay otras formas de relacionarnos, que hay otras formas de tratarnos y que ellos lo pueden ver con nuestro ejemplo, sobre todo, ¿sí? Con nuestro ejemplo como profesores
y con el compromiso que vamos a hacer para que les llegue el mensaje a ellos al final de cuentas. Gracias, maestra. Agradecemos mucho su participación a la maestra Adriana, a la maestra Yocabet, y pasamos a nuestra siguiente presentación. Tenemos a la maestra doctora Carla Verónica García Cruz y al maestro David Cruz Sánchez con la presentación de Científicas que inspiran biología, valores y perspectiva de género en el aula. Adelante, por favor. Está apagado su micrófono. Muy buenas tardes a todas, todos y todes. Bueno, pues voy a comenzar con esta presentación, no sin antes mandar disculpas por parte del maestro David Cruz, que está ahorita dando curso y pues me encargó muy particularmente que esta presentación quedara muy, muy, muy bien. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos y vamos a comenzar retomando algunas cosas que venía ahorita platicando la maestra Adriana, que convergieron muy bien con esta charla. El objetivo de esta propuesta es visibilizar las contribuciones de las mujeres científicas, en particular de biología, pero estoy segura que esta secuencia puede inspirar a más de una rama de la ciencia o de las ciencias sociales también, e incorporar la perspectiva de género en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, esta secuencia se desarrolla en muchos momentos del curso. No les voy a decir que, ay, sí la saqué en 2 sesiones, no, fue una secuencia muy larga, porque va de la mano del desarrollo de los contenidos de Biología 5. Biología 5 es una asignatura de área 2, de 6º año, y va tocando en sus diferentes contenidos algunas aportaciones que realizaron científicas muy relevantes durante pues, el desarrollo del conocimiento de la biología, ¿no? Entonces, me gustaría mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, tenemos aquí el origen y evolución de los sistemas celulares, propuesto por Lynn Margulis, genética molecular, las aportaciones que hace Rosalind Franklin, la biotecnología en el sector salud, vacunas de nueva generación. Y aquí les pongo una pequeña diapositiva que le puse a mis alumnos sobre Kathleen Caricó, que ella es la madre de la vacuna contra la COVID-19, y también se hablaron algunos temas de biotecnología en el sector agrícola, en el caso de Bárbara McClinton. ¿Qué se fue haciendo? Conforme fui tocando estos temas y fui poniéndoles diapositivas, así como ustedes ven en su parte inferior derecha, pueden ver que voy poniendo aportaciones de las científicas, lo que hacen, y también algunas de las dificultades que ellas tuvieron mientras fueron desarrollando sus investigaciones científicas. Entonces, esto fue con la finalidad de que los alumnos y las alumnas pues fueran reconociendo que la biología está construida por las mujeres científicas también, que tienen grandes aportaciones, pero que el camino para ellas no fue nada sencillo. Entonces, se acerca por ahí marzo y los muchachos ya estaban nerviosos con sus carreras, tenían que elegir y yo tenía que darle también cierre al curso. Entonces, durante esos momentos, di este cierre a estas charlas o a estos destellos de las mujeres científicas, y como ya nos decía la maestra Adriana hace un momento, pues les platiqué y les pregunté acerca de si las carreras tenían género, ¿no? Y como veníamos platicando, pues, ¿qué pasa con las mujeres en el rubro del STEM? Como ustedes pueden ver en esta gráfica, pues aquí están divididas las mujeres, son las barritas azules, el azul eléctrico, y los hombres están representados en las barritas grises, ¿no? ¿Qué pasa con las mujeres en la parte STEM? Pues están muy poco representadas, ¿no? Y también para
fue continuando esta pequeña presentación de cierre y les enseñaba los datos que se tienen acerca de los premios Nobel en sus diferentes campos. Y como ustedes pueden ver, hombres aquí están en azul, mujeres están en negro, pues tenemos poca representación femenina en estos campos. Fui muy cuidadosa aquí, sí hice un stop durante la presentación, porque me parece que estos datos pueden llegar a ser desalentadores para nuestras chicas que están por elegir una carrera científica. No pueden decir, ay, pues entonces, ¿cuándo voy a obtener un premio Nobel o cuándo voy a ser reconocida, no? Entonces, aquí hice un arte y les dije, miren, chicas, no se desalienten. Ustedes tienen aquí una oportunidad para que puedan hacer crecer estas gráficas, para que también, no solamente ustedes, sino también sus hijas, puedan ir aumentando estos datos, ¿no? Los niños, yo observé que los niños, los jóvenes estaban un poco indiferentes durante la charla, pero los desperté comentándoles, jóvenes, estos también podrían ser sus hijas, podrían ser parientes y ustedes podrían alentarlas, o como ya vimos hace un momento, podrían ser sus estudiantes, ¿no? Antes de que terminara el cierre del ciclo escolar, hicimos una encuesta para preguntarles a los científicos y las científicas que ellos conocían. Y quiero darles así una visión general. Aquí en Naranjita tenemos mujeres, todas estas, cuatro. Perdón, es que se me está cruzando aquí la barrita ya. Una, dos, tres, cuatro, cinco mujeres científicas. Como pueden ver, pues una de las más populares es Marie Curie. Sin embargo, no es tan popular, no fue tan reconocida en fotografía. Por cierto, quiero decirles que estas fueron fotografías que yo les puse en un cuestionario. No fueron tan reconocidas ni Marie Curie tanto como lo fue Stephen Hawking, que pues es uno de los científicos físicos más conocidos pues en el mundo, ¿no? Y como ven, pues se reconocieron más aún así los científicos hombres de distintas épocas. Como se ve en esta gráfica de pastel, pues aquí vemos que hay un mayor reconocimiento de científicos varones que de científicas. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Cómo decidimos llevar a cabo este reconocimiento, esta visualización que les decía como objetivo? Pues les dijimos a los muchachos que hicieran equipos y que eligieran a una científica que esté relacionada con uno de los contenidos del programa y que además consideraran que no tuviera el reconocimiento que se merecía, ¿no? Y que las representaran artísticamente. Se hizo una rúbrica, una lista de cotejo muy sencilla. Tenía que ser pertinencia en el programa, claridad en la aportación científica, debían representar un valor y la originalidad de un trabajo. Y ahorita les digo cómo representaban un valor. Aquí están algunas de las evidencias que mostraron las estudiantes y los estudiantes en sus diferentes equipos. Y quiero mostrarles que si bien ellas eligieron científicas, y entre los valores que ellos querían mostrar, me los escribieron o también me los pusieron en un audio. Me gustó mucho que una alumna reconociera a su mamá como una figura que pudiese aportarle, ¿no? No solamente una gran científica puede darte un ejemplo, también tu figura femenina que tienes en casa. Aquí pueden ver algunas muñequitas que me representaron. Aquí anda Lynn Margulis representando la teoría endosimbiótica. Aquí la presentó un equipo de muchachos. Aquí pueden ver algunas esculturas en donde están representando manos científicas, ¿no? Con el corazón o lo que hay en la mente de algunas científicas. Quiero que vean estas obras de arte, sus dibujos, ¿no? De distintas científicas que hicieron aportaciones a la biología y al programa, y quiero compartir con ustedes En este audio. este dibujo quise representar a esta científica que estudió biología y después se especializó, porque para mí representa fortaleza y más porque siempre tuvo todo en contra, no tuvo un apoyo financiero hasta mucho después y aún así nunca se rindió. También le diagnosticaron cáncer justo después de que le tuviera apoyo financiero y aún así siguió adelante y nunca se rindió a pesar de que su proyecto pues en ese momento no tenía muchas expectativas de la gente y aún así logró ayudar a superar la humanidad en su momento, uno de los momentos más difíciles
ayudando a crear la vacuna contra el COVID. Aquí está la alumna pues hablando de lo que representó para ella Katalin Karikó. Bueno, aquí tengo otras representaciones, una piñata, era más o menos como de 50 a 60 centímetros, representaciones nuevas sobre el premio Nobel, con el rostro ahora de Marie Curie en lugar de Alfred Nobel, lo cual se me hizo pues muy, muy bonito. Y bueno, pues puedo concluir que esta propuesta docente promueve la equidad de género desde el aula de la biología, fomenta el pensamiento crítico, la sensibilidad social y refuerza la importancia de los valores en la formación de futuras generaciones. La libertad de utilizar diferentes formas de representación, en este caso dibujos, esculturas, muñecos y piñatas, y quiero mostrarles también que una de mis alumnas hicieron hasta galletas. Miren, aquí hay una de Rosalind. Dígame, maestra Gaby, si sí se ve. ¿Alguien por ahí? Perdón, tenía apagado el micrófono. Sí, sí se veía. Sí, sí se ve. Miren, aquí Sí. anda una. Estas me las regalaron los muchachos, fue una de las evidencias. Como les decía, me tenían que poner los valores que les inspiraban. Aquí, perdón, pero es una mitosis y ya me la comí. ¿No? Y bueno, pues se me hizo muy buena estrategia esta de que ellos podían representarlas como quisieran. Creo que fomenta la creatividad, materializar las ideas sobre el trabajo de las científicas y los valores que transmiten. También me gustaría concluir que creo que tenemos una gran oportunidad desde la trinchera en donde estamos como profesores para darle este reconocimiento a las científicas, a nuestras madres, ¿no? Sobre lo que hicieron por nosotros, la fortaleza que tienen. Y pues, bueno, creo que este es el principio para transformar, ¿no? Para un nuevo cambio. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Carla Verónica, y agradece por favor al profesor David Cruz esta presentación muy interesante, este trabajo que han estado desarrollando, como bien dice. Y además, bueno, esta presentación de estadística llama la atención, ¿no? Cómo percibimos en realidad, eh, porque las carreras sí tienen género y podemos decir que socialmente lo tienen, se los hemos ido asignando a partir de los roles que históricamente hemos ido desarrollando y a través de todo este proceso cultural que hemos tenido de la humanidad, ¿no? La Claro. maestra Juliana Virginia le pregunta qué transformaciones podríamos lograr en la ciencia y en la sociedad si las y los jóvenes crecieran con referentes femeninos científicos desde su formación más temprana. Claro, yo creo que empezaríamos a romper esos tabús de que una niña solamente puede echar porras en un equipo de fútbol. Podemos encontrar grandes talentos ahí, ¿no? Estaba viendo una serie de los 90 en donde los niños forman parte de una pequeña patrulla de salvamento y a las niñas las ponen de porristas, ¿no? Y dije, no puede ser, ahí hay una gran área de oportunidad en donde podemos descubrir niñas que puedan aportar con ideas, que puedan ser científicas como Kathleen Caricó, ¿no? O sea, ella tuvo muchas dificultades para poder hacer que las vacunas de RNA volvieran a estar de moda. Y también quiero decirles que no logra el Nobel sola, ¿no? La logra con un colega varón. Entonces, creo que poco a poco las mujeres vamos a tener mayor presencia en el área científica. Poco a poco nos vamos a involucrar en las ingenierías. A lo mejor no va a ser un proceso que veremos en una generación. Estaba pensando en la conferencia magistral. Tal vez nos tome 2 generaciones más. Espero que sea cuando mucho, porque estos cambios en la mentalidad de las personas, cambios que, como nos decía el maestro Guillermo, ¿no? O sea, desde cuándo tenemos esta perspectiva muy atrás del papel de una mujer, del papel de un hombre. Entonces, creo que necesitamos generaciones que vayan cambiando ese chip
para que veamos las verdaderas transformaciones que se necesitan socialmente. Gracias, maestra. Y y bueno, como le dicen, muy interesante la conferencia, maestra, con resultados creativos que reflejan cambios en su perspectiva de género en las mujeres científicas que han incursionado en la biología. Y bueno, no nada más en la Gracias. biología, también tenemos que considerar que ustedes le están dando una apertura y algo que dijiste mucho, muy importante. Sí, como científicos, nosotros como profesionistas de las ciencias sociales, ciencias naturales, humanísticas, etcétera, como formadores en esta educación de la nacional preparatoria, pero también somos parte de una sociedad y somos parte de una familia. Y hace rato lo comentaste con una alumna, mi mamá, ¿no? También mi mamá es la heroína, también no tendrá ese premio Nobel, pero entonces es también empezar a darles esa apertura que sí profesionalmente van a salir, pero también estar reconociendo esos factores nos ayudan a ese cambio de perspectiva de género que has mencionado, ¿sí? Y felicidades Claro, por esta- eso que tú mencionas, maestra Gabriela, es muy importante. O sea, sí, si bien una científica pues tiene mucho estudio, horas de estudio, pero también el trabajo en casa se debe de reconocer, ¿no? Como veíamos en la magistral, pues generalmente es llevado por mujeres. No digo que no haya, por supuesto, compañeros que estén aquí que sí le echen una barridita ahí a la casa, ¿no? No digo que no, pero hubo datos, por ejemplo, durante la pandemia, en donde las mujeres atendieron y dedicaron más horas al trabajo doméstico. Entonces, sí, yo creo que poco a poco iremos cambiando esas ideas y es bueno reconocer que también el trabajo doméstico es importante. Ujú. Muchas Gracias. gracias, maestra. Agradecemos su participación. Háganla extensiva, por favor, al maestro David. Y pasamos a la siguiente y última participación que tenemos en esta mesa número 4 el día de hoy, con el maestro José Helio Flores Guerra, con la temática de innovación docente, redefiniendo la docencia en la inclusión de la perspectiva de género en las clases de química. Adelante, maestro José. Parece que no tenemos presente al maestro José Helio Guerra. Ahora sí, como dicen, primera llamada, maestro José Helio Flores Guerra, para que nos hables de esta interesante participación que desarrollaron. Bueno, que desarrollaste, perdón, porque sí lo presenta el maestro solo, o a lo mejor anda o perdido en otra mesa, o como algunos de nosotros, perdido en la tecnología que no sabemos cómo hacerle el clic, ¿verdad? Bueno, em, qué lástima que no está el maestro, porque nos platica un poco de esta perspectiva de género en la enseñanza de la química, en la materia de química, para deconstruir sesgos y promover la equidad, en la experiencia del aprendizaje del estudiantado. Hace una innovación con la revisión del currículum en cuanto a metodologías de enseñanza, en donde trata de promover un ambiente inclusivo y participativo, dentro de su aula de clase, incursionando dentro de la química, ¿no? El uso del lenguaje inclusivo y la promoción de un clima de respeto que son fundamentales para todo este desarrollo que hacen dentro de la química. Y bueno, la finalidad era crear este pensamiento crítico y complejo para un cambio significativo en el papel de la docencia. En vista de que no lo tenemos presente, alguna situación personal ha de haber tenido, o como decimos, tecnológica, porque ahorita con estas lluvias y demás, que se va la luz, que se va el internet, pues vamos a disculpar al maestro Helio, en su nombre, una disculpa por no estar presente, pero sabemos que su intención era estar aquí. Entonces aprovechamos en un momento más
se pone ahorita en unos minutitos, les van a colocar ya la liga para que pasen la asistencia. Ya la acaban de poner en este momento. Pueden ustedes pasar la asistencia. Les agradecemos mucho, mucho, mucho su presencia en esta mesa 4, una mesa que ha sido una mesa de reflexión muy, muy interesante, eh, en donde vemos que no es este momento, sino como ya nos llevaban desde la cultura clásica hasta nuestros días, cómo estar manejando en nuestras áreas de conocimiento esta perspectiva de género, esta inclusión, cómo hacer el cambio en nuestros estudiantes, cómo educarlos bajo este nuevo cambio. Pero también, como nos dimos cuenta, no nada más es en nuestros estudiantes, es también en nosotros mismos, ¿sí? Es empezar por el docente. Estas situaciones que de alguna manera todos, puedo atreverme a asegurar, hemos vivido en nuestros colegios, con nuestros mismos compañeros, en nuestro mismo desarrollo de planteles, en las aulas, en las salas de maestros, en toda esta convivencia. Es un día a día de estar luchando con toda esta situación. Y bueno, lo dejamos a la reflexión, lo dejamos a al cambio, no nada más a que lo reflexionamos. Ahí sí ya lo reflexionamos bien, padre, no. Y ahora, ¿cómo vamos a aterrizarlo y cómo vamos a llevarlo a cabo? Esa es la tarea. Esa es la tarea porque creo que nuestros ponentes nos han hecho reflexionar mucho en muchos aspectos. Agradecemos mucho su participación. Queda abierta ahorita la sala, no se preocupen, no la vamos a cerrar y los vamos a sacar, ¿no? Hagan su registro de asistencia y los invitamos a participar, a estar presentes el día de hoy en la tarde con la ponencia, la conferencia magistral que nos va a dar la maestra Vania Casasola, ¿sí? Directora del Consorcio Casasola de México, que se llama Desigualdad Invisible, ¿sí? Nos va a presentar todo un material del archivo precisamente Casasola, muy interesante bajo esta perspectiva de género. Los invitamos, la conferencia, si revisan el programa, es de 5 a 7. Los esperamos y muy buenas tardes, buen provecho y que tengan bonita tarde. Hasta luego.